En un tiempo de oscuridad, cuando el eco del pecado ensombrecía las esperanzas humanas, una voz se alzó. Una voz que habló de juicio, pero también de redención. De un Dios santo, pero también compasivo. De un futuro sombrío, y a la vez, de una promesa resplandeciente. Hoy, cruzamos los umbrales del tiempo para escuchar a Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Su mensaje no solo fue para reyes, profetas y naciones caídas, sino para ti, para mí, para todos los que anhelamos la luz en medio de las tinieblas. Acompáñanos, tras las páginas de la verdad, en un viaje que transformará tu visión de Dios y tu destino eterno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. A lo largo de la historia, pocas voces han resonado con tanta fuerza y esperanza como la del profeta Isaías. En un mundo marcado por la corrupción, la idolatría y el inminente juicio divino, Isaías fue llamado a proclamar un mensaje de advertencia y de restauración, de justicia y de redención. Su libro, que lleva su nombre, no solo denuncia los pecados de su generación, sino que también levanta la mirada hacia un horizonte más brillante, la venida del Mesías, el siervo sufriente que traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Por esta razón, muchos estudiosos cristianos han llegado a considerar el libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, un compendio profético que, siglos antes del nacimiento de Jesús, ya dibujaba con asombrosa precisión el retrato del Redentor prometido. Cuando abrimos las páginas de Isaías, no solo encontramos profecías específicas sobre eventos históricos de su tiempo, como la caída de Israel y la amenaza de Asiria y Babilonia, sino que descubrimos también una profunda revelación del corazón de Dios, un Dios que es justo, pero también infinitamente misericordioso, un Dios que disciplina, pero también consuela, un Dios que juzga, pero que también perdona. Isaías nos lleva, casi como un guía en una travesía espiritual, a través de valles de lamento y montañas de esperanza. Nos muestra la terrible realidad del pecado humano, pero también nos introduce al asombroso plan de Dios para redimir a su pueblo y restaurar toda la creación. El mensaje central de Isaías gira en torno a la santidad de Dios. Desde la visión inicial del capítulo 6, donde Isaías ve al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y oye a los serafines clamar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Queda claro que todo lo que sigue en su libro está anclado en esta revelación fundamental. La santidad de Dios expone el pecado del hombre,
pero también hace posible su purificación. En la visión, Isaías se reconoce como un hombre de labios inmundos y habita en medio de un pueblo igualmente contaminado. Sin embargo, cuando un carbón encendido toca sus labios, es limpiado y capacitado para ser enviado. Esta experiencia resume el llamado de todo creyente: reconocer su necesidad, recibir la gracia de Dios y ser enviado al mundo como portador de su mensaje. Isaías también introduce conceptos teológicos profundos que encuentran su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento. Ideas como la salvación por gracia, la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres, y el sufrimiento redentor, ya están presentes en sus palabras. Particularmente en los llamados Cánticos del Siervo, capítulos 42, 49, 50 y 53. Isaías describe a un siervo elegido por Dios que sufrirá, será rechazado y finalmente exaltado. Isaías 53, en especial, es un capítulo que ha conmovido corazones por siglos, al describir con detalles estremecedores la pasión de Cristo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero Isaías no solo mira hacia el Mesías sufriente. También anuncia un futuro glorioso donde la justicia y la paz reinarán sobre toda la tierra. En visiones majestuosas, describe un día venidero en que las espadas serán forjadas en arados, y las naciones ya no aprenderán más la guerra. Un tiempo donde el lobo habitará con el cordero, y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Estas imágenes, llenas de belleza poética, no son meramente sueños de un idealista, sino promesas firmes de un Dios que cumple su palabra. Es fascinante notar que el libro de Isaías está estructurado de manera que refleja toda la narrativa bíblica. Sus 66 capítulos se pueden ver como un microcosmos de los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 capítulos, semejantes al Antiguo Testamento, se enfocan en el juicio y la necesidad de arrepentimiento. Los últimos 27 capítulos, como el Nuevo Testamento, proclaman esperanza, redención y restauración. Esta estructura no parece ser casualidad, sino otro recordatorio de que Isaías ocupa un lugar singular en las Escrituras, sirviendo de puente entre el antiguo pacto y la nueva esperanza en Cristo. Además de su profundo contenido teológico, Isaías es también una joya literaria. Su dominio del lenguaje poético es insuperable. Utiliza metáforas vibrantes, paralelismos resonantes y una musicalidad intrínseca que ha inspirado a generaciones de escritores, músicos y artistas. A través de su pluma, los juicios de Dios retumban como truenos, y sus promesas susurran como una brisa apacible que consuela el alma afligida. En este recorrido por el libro de Isaías, no solo vamos a explorar sus profecías y su contexto histórico, sino que buscaremos escuchar la voz viva de Dios hablándonos hoy. Porque, aunque las palabras de Isaías fueron pronunciadas hace más de 2700 años, su mensaje permanece tan relevante como siempre. En tiempos de crisis, confusión y sufrimiento, Isaías nos recuerda que Dios tiene un plan soberano, que Él sigue obrando en la historia, y que el Mesías ha venido, y volverá. Nos invita a confiar no en las alianzas humanas, ni en las soluciones temporales, sino en el Dios eterno que promete una salvación completa. Así, con el corazón abierto y la mente atenta, emprendamos este viaje tras las páginas de Isaías. Descubramos juntos cómo, en medio de advertencias severas y esperanzas gloriosas, el Evangelio fue proclamado mucho antes de que los pastores escucharan a los ángeles cantar en Belén. Acompáñame en esta travesía, mientras exploramos la vida, el mensaje y el legado eterno de Isaías, el profeta del Evangelio en el Antiguo Testamento. Contexto histórico. Para comprender plenamente el mensaje de Isaías, es fundamental situarlo en el marco histórico en el que Dios lo llamó a profetizar. Isaías vivió y ministró durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de Judá, aproximadamente entre el 740 a.C. y el 680 a.C.
Su vida y su voz profética se desplegaron en medio de crisis políticas, amenazas militares, decadencia moral y luchas internas. Fue testigo de la caída del reino del norte, Israel, a manos de Asiria, y vio cómo Judá, el reino del sur, caminaba peligrosamente hacia un destino similar debido a su rebelión contra Dios. El escenario global del tiempo de Isaías estaba dominado por grandes imperios en constante expansión. Asiria, bajo reyes como Tiglat-Pileser III, Sennacherib y Esarhadón, se había convertido en una fuerza temible que aplastaba naciones y exigía tributos a sus vasallos. La sombra de Asiria se cernía amenazante sobre todos los pequeños reinos de la región, incluyendo Israel, Judá, Siria y otras ciudades-estado vecinas. Era un tiempo en que las alianzas políticas, los tratados diplomáticos y las conspiraciones secretas eran moneda corriente, y donde los reyes de Judá a menudo enfrentaban la tentación de confiar más en la ayuda humana que en el poder de Dios. Isaías comenzó su ministerio en el año en que murió el rey Usías, alrededor del 740 a.C., un monarca que había traído prosperidad y estabilidad a Judá, pero cuya vida terminó en tragedia debido a su arrogancia. Tras Usías, su hijo Jotam asumió el trono, seguido por el impío Acaz y más tarde por el reformador Ezequías. Cada uno de estos reyes representa etapas distintas en la condición espiritual del pueblo, y su liderazgo, bueno o malo, tuvo profundas repercusiones en la nación. Durante el reinado de Acaz, Judá enfrentó una amenaza crítica conocida como la Guerra Siro-Efraimita. Siria e Israel, deseando formar una coalición contra Asiria, intentaron forzar a Judá a unirse a su rebelión. Cuando Acaz se negó, los dos reinos atacaron a Judá. Temiendo ser derrotado, Acaz buscó ayuda en Asiria en lugar de confiar en Dios. Isaías, enviado por el Señor, le rogó que pidiera una señal y confiara en Dios, pero Acaz, en falsa piedad, se negó. Como resultado, Isaías profetizó la venida de un niño, Emanuel, Dios con nosotros, como una señal de la presencia continua de Dios con su pueblo, pero también advirtió que la alianza con Asiria traería dolor en lugar de protección. El mensaje de Isaías en esta época es radicalmente contracultural. Mientras los líderes políticos apostaban por maniobras humanas y alianzas estratégicas, Isaías llamaba al arrepentimiento, a la fe y a la completa dependencia de Jehová. A través de visiones y oráculos, Isaías proclamaba que la verdadera seguridad de Judá no residía en potencias extranjeras, sino en la fidelidad a su Dios soberano. Más tarde, bajo el reinado de Ezequías, hubo un breve respiro. Ezequías, en contraste con Acaz, fue un rey que procuró restaurar el culto a Dios y purificar el templo. Guiado en parte por el consejo de Isaías, Ezequías resistió la presión asiria. Un momento dramático ocurrió cuando Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y sitió Jerusalén. Isaías alentó a Ezequías a confiar en Dios y no rendirse. Milagrosamente, según el relato bíblico, el ángel del Señor destruyó en una sola noche al ejército asirio, salvando a Jerusalén sin que un solo disparo de flecha fuera necesario. Este rescate espectacular fortaleció el papel de Isaías como profeta nacional, pero también dejó en claro un tema recurrente en su mensaje: la salvación viene de Dios, no de la fuerza humana. Sin embargo, la complacencia pronto regresaría. Aunque Ezequías mostró piedad, sus descendientes no seguirían el mismo camino. Judá, a pesar de las advertencias de Isaías, continuó su descenso hacia la idolatría y la corrupción, y finalmente enfrentaría el juicio profetizado. El contexto religioso de la época también era sombrío. Aunque externamente el templo seguía activo y las fiestas religiosas continuaban, Isaías denuncia una religión vacía, carente de justicia y misericordia. Dios, a través de Isaías, expresa su aborrecimiento por los sacrificios rituales cuando estos no están acompañados de un corazón obediente. En uno de los pasajes más poderosos, Dios declara: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. Isaías 1:11. El mensaje es claro:
Dios desea un pueblo que viva conforme a su carácter, no simplemente que cumpla rituales externos. Otro elemento clave del contexto histórico de Isaías es su visión futura de restauración. Aunque profetizó juicio inminente, también habló de un remanente fiel que sería preservado. Este pequeño grupo de creyentes, purificado por las pruebas, sería la semilla de un futuro glorioso. Isaías introduce la esperanza mesiánica no solo como un consuelo para su generación, sino como una promesa eterna de que Dios no abandonaría a su pueblo. Vendría un rey justo, un siervo sufriente, un salvador que establecería un reino de justicia y paz sin fin. Por lo tanto, Isaías no es simplemente un profeta del desastre, sino también un heraldo de la esperanza. Su mensaje trasciende las circunstancias inmediatas de su tiempo para ofrecer una visión profética de la historia humana, un drama entre la rebelión del hombre y la gracia redentora de Dios. En resumen, Isaías ministró en una época de grandes cambios y profundos desafíos, tanto políticos como espirituales. Su llamado fue ser la voz de Dios en medio del tumulto, recordando a su generación y a todas las generaciones futuras que en tiempos de crisis, la única respuesta segura es volverse a Dios. El contexto histórico de Isaías, lejos de ser un mero telón de fondo, es esencial para comprender la urgencia, la profundidad y la belleza de su mensaje. Él fue testigo de reinos que caían y reyes que vacilaban, pero su mirada estaba fija en el trono eterno de Dios, firme e inamovible. Es desde esa perspectiva, elevada y esperanzadora, que Isaías nos sigue hablando hoy. Autor y propósito. Cuando pensamos en el autor del libro de Isaías, no nos encontramos ante una figura lejana o desconocida. Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, emerge de las páginas de su propio libro como un personaje vibrante, profundamente comprometido con Dios y apasionadamente dedicado a su pueblo. Hijo de Amós, Isaías parece haber tenido acceso a las cortes reales de Jerusalén, lo que sugiere que probablemente provenía de una familia noble o influyente. Esta posición privilegiada no endureció su corazón ni lo aisló del sufrimiento de su nación, más bien, lo preparó para ser un puente entre la voz celestial y las necesidades terrenales de Judá. Isaías no fue simplemente un profeta ocasional. Su ministerio se extendió a lo largo de aproximadamente 40 años, atravesando los reinados de 4 reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esta longevidad ministerial le permitió ver los ciclos repetitivos de pecado, juicio, arrepentimiento superficial y nueva rebelión que caracterizaron a su pueblo. Más allá de ser un mero anunciador de eventos futuros, Isaías fue un intérprete del presente, un analista espiritual que discernía las causas profundas de la decadencia moral y social que veía a su alrededor. El propósito de Isaías es multifacético y se despliega en varias capas a lo largo de su libro. En primer lugar, Isaías fue llamado a ser un testigo fiel de la santidad de Dios. Desde su dramática visión del Señor exaltado en el templo, Isaías 6, Isaías entendió que su tarea principal no era simplemente hablar de Dios, sino reflejar el carácter de Dios en su mensaje. Cada advertencia de juicio, cada llamado al arrepentimiento, cada anuncio de restauración nace de esta comprensión fundamental: Dios es absolutamente santo y exige santidad de su pueblo. En segundo lugar, Isaías fue enviado para confrontar el pecado de Judá y de las naciones circundantes. Su mensaje denuncia la injusticia social, la corrupción de los líderes, la idolatría rampante y la hipocresía religiosa. Sin embargo, Isaías no es un crítico cínico. Él habla desde un corazón quebrantado, dolido por la distancia que separa a su pueblo del Dios que los ama. Sus palabras duras son, en realidad, una invitación urgente al arrepentimiento, un llamado a regresar a las sendas antiguas de la fidelidad y la obediencia. El tercer gran propósito de Isaías es revelar el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, Isaías ve más allá de los confines de Israel y Judá. Su visión abarca a todas las naciones, a todo el mundo,
y anticipa un día en que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. En sus profecías, Isaías introduce la figura del siervo del Señor, un personaje que encarna la misión de Dios de salvar a su pueblo no mediante la fuerza militar, sino a través del sufrimiento, la obediencia y el sacrificio. Particularmente en los capítulos 40 al 55, conocidos como el Libro de la Consolación, Isaías desarrolla esta temática de redención con un poder extraordinario. Aquí, el tono cambia de advertencia a esperanza. A un pueblo que pronto enfrentaría el exilio, Isaías ofrece palabras de consuelo: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, Isaías 40:1. Este llamado a la esperanza no es un optimismo superficial, es una esperanza arraigada en la soberanía y la fidelidad de Dios, que promete hacer nuevas todas las cosas. Además, Isaías escribe con un propósito profético que trasciende su época inmediata. Su mensaje apunta hacia la venida del Mesías. Los detalles que proporciona sobre este Redentor son asombrosamente precisos. Nacería de una virgen, Isaías 7:14. Sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6, y cargaría con los pecados de muchos, siendo herido por nuestras transgresiones, Isaías 53. Es como si Isaías, siglos antes del nacimiento de Cristo, ya estuviera contemplando con claridad la obra salvadora que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Esta dimensión mesiánica de su propósito también explica por qué el libro de Isaías ha tenido un lugar tan especial en la vida de la Iglesia cristiana a través de los siglos. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento citan el libro de Isaías más de 65 veces, más que a cualquier otro profeta. Para ellos, las palabras de Isaías no eran simplemente antiguos textos judíos, sino la viva voz de Dios anunciando y explicando la misión de Jesucristo. Pero el propósito de Isaías no termina en la primera venida de Cristo. También anticipa la consumación final de la historia, el establecimiento del reino eterno de Dios. En los últimos capítulos de su libro, Isaías pinta visiones del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más llanto ni dolor, y donde la paz y la justicia reinarán sin fin. Estas promesas dan forma a nuestra esperanza cristiana y nos recuerdan que la historia humana se mueve, no hacia el caos o el olvido, sino hacia la restauración gloriosa bajo el gobierno de Dios. Finalmente, Isaías también tenía un propósito pastoral. Aunque su libro contiene grandes visiones teológicas y proféticas, no deja de hablar al corazón individual. Nos llama a confiar, a arrepentirnos, a perseverar. Nos enseña que, aunque el juicio es real, la misericordia de Dios es más poderosa. Nos anima a mirar más allá de las crisis actuales y a fijar nuestros ojos en el Redentor que viene. En resumen, Isaías fue un hombre extraordinario, llamado a una tarea extraordinaria, ser la voz de Dios en una generación rebelde y la luz de esperanza para todas las generaciones futuras. Su propósito no fue simplemente predecir eventos, sino revelar el carácter de Dios, confrontar el pecado humano, anunciar la redención universal y sostener al pueblo de Dios con promesas inquebrantables. Hoy, al estudiar su vida y su mensaje, somos invitados no solo a admirar su obra, sino a responder al mismo llamado, vivir como testigos de la santidad, la justicia y la gracia de nuestro Dios eterno. Resumen del contenido y temas principales. El libro de Isaías, a menudo llamado el Quinto Evangelio por su profundo contenido mesiánico, es una obra monumental tanto en su extensión como en su profundidad teológica. Con sus 66 capítulos, Isaías entrelaza historia, profecía, poesía y visión con una maestría única, pintando un cuadro vibrante de la santidad de Dios, el pecado del hombre, la certeza del juicio y la maravilla de la redención. Para comprender su contenido y sus temas principales, podemos visualizar el libro dividido en tres grandes secciones. Juicio, consolación y restauración final. La primera parte, que abarca aproximadamente los capítulos 1 al 39, se centra en las advertencias de juicio tanto para Judá como para las naciones vecinas.
Isaías comienza con una acusación poderosa. Dios presenta su caso contra su pueblo rebelde. Aunque continuaban ofreciendo sacrificios en el templo, su vida estaba llena de injusticia, corrupción y desprecio por los mandamientos divinos. Dios, a través de Isaías, clama: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad! Isaías 1:4. El profeta no suaviza su lenguaje. La santidad de Dios exige una respuesta auténtica de pureza y justicia. Dentro de esta sección, Isaías incluye juicios específicos contra reinos como Babilonia, Asiria, Moab, Damasco y Egipto. Cada uno de estos oráculos muestra que Dios es soberano no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. El pecado trae consecuencias inevitables, y ningún imperio, por poderoso que parezca, escapa al escrutinio divino. Sin embargo, aún en medio de estas advertencias, Isaías siembra semillas de esperanza. Introduce la visión de un futuro rey de la línea de David, un gobernante justo que establecerá un reino de paz, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Esta promesa mesiánica señala que, aunque el juicio es seguro, la misericordia de Dios no se ha extinguido. La segunda gran sección del libro, comprendida principalmente entre los capítulos 40 al 55, cambia radicalmente el tono. Después de las declaraciones de juicio, viene el anuncio de consuelo. Esta parte, a menudo llamada el libro de la consolación, comienza con las palabras: consolad, consolad a mi pueblo. Isaías 40:1. Aquí, Isaías ofrece un mensaje de esperanza a un pueblo que enfrentaría el exilio en Babilonia. Aunque su pecado los llevaría al cautiverio, Dios no los abandonaría. Él mismo vendría como un pastor para recoger a su rebaño disperso. Un tema central de esta sección es la grandeza incomparable de Dios. Isaías presenta una serie de poderosos retratos del Señor como el Creador soberano del universo, incomparable en majestad y poder. Frente a los ídolos inútiles de las naciones, Dios se revela como el único digno de adoración. Esta exaltación de la grandeza divina no es solo teológica, sino profundamente pastoral. El pueblo puede confiar en Dios porque Él tiene poder absoluto para salvar. Dentro de esta sección, también aparece una de las contribuciones más sobresalientes de Isaías, los Cánticos del Siervo. Estos poemas describen a un misterioso siervo del Señor que cumpliría la voluntad de Dios de una manera completamente inesperada. Lejos de venir como un conquistador militar, este siervo sería humilde, sufriría injustamente y llevaría sobre sí mismo las iniquidades de otros. Isaías 53 describe conmovedoramente su misión: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Esta imagen del siervo sufriente sería central para la comprensión cristiana de la obra redentora de Jesús. Finalmente, la tercera sección, abarcando los capítulos 56 al 66, mira hacia la restauración final. Isaías vislumbra un futuro en el que no solo Israel, sino personas de todas las naciones, serán invitadas a adorar al Dios verdadero. Los forasteros y los marginados serán incluidos en el pacto. El énfasis recae en una comunidad transformada, caracterizada por la justicia, la integridad y el gozo en la presencia del Señor. En estos capítulos finales, Isaías pinta escenas de renovación cósmica, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Isaías 65 versículo 17. La historia no terminará en ruina, sino en una gloriosa recreación donde no habrá más llanto ni clamor. Este retrato de restauración es tanto físico como espiritual, una completa renovación de la creación bajo el reinado eterno de Dios. A lo largo del libro, algunos temas principales se destacan con fuerza y entrelazan cada sección. 1. La santidad de Dios. Isaías enfatiza continuamente que Dios es el Santo de Israel. Esta santidad no es simplemente un atributo, es la esencia misma de su ser. Todo pecado, toda injusticia, toda idolatría son ofensivos ante este Dios santo.
2. El juicio y la redención. Isaías equilibra de manera magistral la advertencia del juicio con la promesa de redención. Dios es justo y castigará el pecado, pero su propósito final es restaurar a su pueblo y traer salvación a toda la tierra. 3. El Mesías prometido. El libro está saturado de referencias al Mesías, el ungido de Dios que traerá justicia, curación y paz. La expectativa del Mesías ofrece una línea de esperanza que atraviesa las advertencias más oscuras. 4. El remanente fiel. Isaías introduce la idea de un remanente, un pequeño grupo de fieles, que será preservado a través del juicio y formará la base del futuro glorioso de Israel. 5. La soberanía universal de Dios. Isaías deja claro que el Señor no es un Dios tribal ni limitado. Él es el creador de todas las cosas y el Rey sobre todas las naciones. 6. La nueva creación. El final del libro apunta hacia la culminación del propósito divino, un mundo redimido, renovado y gobernado en justicia y paz. En conjunto, el libro de Isaías no solo ofrece una explicación del pasado y del presente de su tiempo, sino que traza un mapa del futuro de la humanidad bajo la guía soberana de Dios. Es un testimonio perdurable de que, aunque el pecado del hombre es grande, la gracia de Dios es infinitamente mayor. Isaías nos llama, hoy igual que ayer, a ver a Dios tal como es, a reconocer nuestra necesidad de salvación y a abrazar la esperanza segura que Él ofrece a través del Mesías prometido. En sus palabras encontramos juicio, sí, pero también encontramos vida, belleza y una promesa eterna, que las salvaciones de Yahvé y su gloria llenará toda la tierra. Momentos claves. El libro de Isaías es un vasto paisaje espiritual salpicado de momentos brillantes que iluminan la historia de la redención. A través de visiones, profecías y cantos, Isaías guía a su pueblo, y a nosotros, hacia un entendimiento más profundo del carácter de Dios y de su plan de salvación. Entre tantos pasajes poderosos, algunos destacan como cumbres imponentes que marcan el curso de toda la revelación bíblica. 1. El llamado de Isaías en el templo, Isaías 6. Uno de los momentos más sobrecogedores de todo el libro ocurre en el capítulo 6, cuando Isaías es llevado en visión al mismo trono de Dios. La escena es imponente, el Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclaman, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Ante la pura santidad de Dios, Isaías se siente abrumado por su pecado y clama, ¡ay de mí que soy muerto! Isaías 6:5. Sin embargo, en un acto de gracia, un serafín toca sus labios con un carbón encendido, purificándolo y preparándolo para su misión. Este encuentro marca la vida de Isaías y establece el tono para todo su mensaje, un llamado a reconocer la santidad absoluta de Dios y la necesidad urgente de purificación. Es un recordatorio eterno de que el ministerio auténtico nace primero de una visión de la gloria de Dios y de un corazón transformado por su gracia. 2. La profecía del nacimiento virginal, Isaías 7:14. En un contexto de crisis nacional, con Judá amenazada por coaliciones enemigas, el rey Acaz se enfrenta a la tentación de buscar alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Es en este momento que Isaías le ofrece una señal divina, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. Esta profecía tiene un cumplimiento inmediato en el tiempo de Isaías como una señal de que Dios estaba con su pueblo, pero su significado pleno trasciende los siglos. Mateo, en su Evangelio, la cita directamente para referirse al nacimiento milagroso de Jesús, Mateo 1:23. En Isaías, el anuncio de Emmanuel, Dios con nosotros, resuena como un eco de la promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, la presencia de Dios no nos abandona. 3. El Príncipe de Paz, Isaías 9:6 y 7. Siguiendo con las visiones mesiánicas, Isaías 9 presenta uno de los retratos más gloriosos del futuro Redentor.
En medio de un pueblo que camina en tinieblas, Isaías proclama, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, Isaías 9:6. Sus títulos son majestuosos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este pasaje no solo predice la llegada del Mesías, sino que describe la naturaleza de su reinado, un gobierno de justicia, paz y crecimiento eterno. Isaías pinta aquí un cuadro de esperanza inquebrantable, anticipando el reino de Dios que Jesús inauguraría y que finalmente será consumado en la nueva creación. 4. El siervo sufriente, Isaías 53. Quizás no haya pasaje más conmovedor en todo el Antiguo Testamento que el retrato del siervo sufriente en Isaías 53. Aquí, Isaías describe a uno que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores que cargaría con nuestras enfermedades y llevaría nuestras iniquidades. La frase molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5, revela la profundidad del sacrificio que este siervo realizaría en favor de otros. Este capítulo es un anuncio directo del corazón del Evangelio, la expiación sustitutiva. Jesús, el Cordero de Dios, cumpliría esta profecía al tomar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. El siervo no solo sufriría, sino que sería exaltado, trayendo redención a muchos. Es un retrato anticipado de la cruz y la resurrección, un testimonio vibrante de que la salvación viene a través del sufrimiento redentor. 5. La visión de los nuevos cielos y nueva tierra, Isaías 65 y 66. Al cerrar su libro, Isaías levanta nuestros ojos hacia el horizonte final. La promesa de una creación renovada. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, Isaías 65 versículo 17. Esta visión es profundamente consoladora para un pueblo acostumbrado a la devastación y el exilio. No solo habrá restauración para Israel, sino una transformación total de la realidad misma. En estos capítulos, Isaías describe una existencia donde no habrá llanto ni dolor, donde el gozo y la justicia serán permanentes y donde todas las naciones vendrán a adorar al único Dios verdadero. Este clímax apunta directamente al cuadro final de la Biblia en Apocalipsis 21, mostrando que el mensaje de Isaías no es solo para su tiempo, sino para toda la eternidad. Cada uno de estos momentos encapsula la esencia del mensaje de Isaías. Un Dios infinitamente santo, un pueblo necesitado de redención y una promesa gloriosa de salvación y renovación a través del Mesías venidero. Isaías nos invita a mirar más allá de las sombras del presente y a vivir en la luz segura de la victoria eterna de Dios. Aunque escrito hace más de 2700 años, el libro de Isaías habla con una fuerza y actualidad que asombra. Sus palabras, nacidas en un tiempo de crisis nacional, idolatría y corrupción, resuenan hoy en un mundo que también tambalea bajo el peso de la injusticia, el dolor y la incertidumbre. Isaías no solo describe el problema del pecado humano, sino que ofrece el único remedio, la redención obrada por el siervo del Señor. ¿Cómo podemos aplicar hoy sus enseñanzas a nuestra vida diaria? Llamados a reflejar la santidad de Dios. Isaías comienza con una visión impresionante de la santidad divina. Dios no es simplemente un ser superior, Él es absolutamente otro, separado de toda mancha de maldad. Este atributo de Dios demanda una respuesta de santidad de parte de su pueblo. En una época donde lo sagrado parece diluirse en medio de una cultura de relativismo y conformismo, Isaías nos llama a recuperar el temor reverente hacia Dios. Ser santos, como Él es santo, no es un ideal inalcanzable sino una invitación a vivir apartados para su gloria. Implica no solo evitar el mal, sino buscar activamente la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo palpable de la luz divina en un mundo sumido en las tinieblas. El consuelo en tiempos de prueba. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice vuestro Dios, Isaías 40, 1.
Estas palabras vibran como un eco eterno para cada generación que atraviesa el valle de sombra. Isaías conocía el peso de la angustia nacional, la amenaza de guerras, el dolor del exilio. Sin embargo, su mensaje no era de desesperanza, sino de consuelo firme. Hoy, enfrentamos nuestros propios exilios, pérdidas, enfermedades, inseguridades, rupturas. Isaías nos recuerda que en medio de nuestras pruebas, Dios no permanece distante. Él viene a nosotros como pastor que lleva en sus brazos a los corderos y guía suavemente a las recién paridas, Isaías 40 versículo 11. El mismo Dios que fortaleció a su pueblo ayer nos fortalece hoy, renovando nuestras fuerzas como las del águila. Una fe que descansa en el siervo sufriente. Isaías 53 no es solo una descripción teológica del Mesías, es un llamado personal a abrazar la fe en aquel que llevó nuestras enfermedades y soportó nuestro castigo. En un mundo que exalta el poder, la autosuficiencia y la conquista, Isaías presenta un Salvador que vence mediante la humillación y el sacrificio. Esta visión de Cristo redefine nuestra comprensión del éxito y del propósito de la vida. No estamos llamados a evitar el sufrimiento a toda costa, sino a encontrar en él un camino hacia la gloria, tal como lo hizo nuestro Señor. Creer en el siervo sufriente nos libera de cargar con la culpa y el peso de nuestras propias heridas, porque sabemos que ya fueron llevadas en la cruz. El papel de los cristianos como luz en medio de las tinieblas. Isaías llama a su pueblo a ser una luz para las naciones, Isaías 49, 6. Esta misión sigue vigente para nosotros hoy. En tiempos donde reina la confusión moral, donde la verdad se distorsiona y la esperanza parece escasa, somos enviados a ser portadores de la luz de Cristo. No basta con vivir nuestra fe de manera privada, estamos llamados a influir, a alumbrar, a proclamar que existe un Dios que salva y restaura. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada gesto de amor auténtico es un destello de esa luz que no puede ser vencida por las tinieblas. Isaías nos invita a levantarnos y resplandecer, porque la gloria del Señor ha amanecido sobre nosotros, Isaías 61. Vivir con los ojos puestos en la nueva creación. Isaías no termina su libro con la derrota ni con el juicio, sino con una visión gloriosa, nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia mora para siempre. Esta esperanza futura no es un escape ilusorio, sino una fuerza transformadora en el presente. Saber que Dios está obrando para renovar todas las cosas nos da fuerzas para perseverar. Nos enseña que nuestras lágrimas no son en vano, que nuestros esfuerzos por la justicia tienen eco en la eternidad. Vivir con los ojos puestos en la nueva creación nos da una perspectiva correcta. No nos aferramos a este mundo como si fuera nuestro hogar definitivo, sino que peregrinamos con la mirada fija en la ciudad celestial. Isaías no solo predicó a su generación, él predica a cada uno de nosotros hoy. Nos llama a una vida de santidad, de fe en el Redentor, de testimonio en medio de la oscuridad y de esperanza firme en la restauración final que Dios promete. Al escuchar la voz de Isaías, también escuchamos el latido eterno del corazón de Dios, susurrándonos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 versículo 10. Desde los corredores dorados del templo donde Isaías vio al Señor sentado en su trono, hasta la visión de los nuevos cielos y la nueva tierra, el mensaje de este profeta resuena como un río de gracia a través del tiempo. Isaías no solo diagnostica la enfermedad del alma humana, nuestro orgullo, nuestra rebelión, nuestra ceguera espiritual, sino que revela al médico divino, al siervo que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Isaías es, en verdad, el evangelista del Antiguo Testamento. Cada palabra suya, cada imagen que despliega, cada promesa que proclama, nos conduce hacia un encuentro personal con el Dios que salva. No se trata simplemente de un mensaje para Israel del siglo VIII a.C., es una carta de amor de Dios a cada corazón que hoy anhela esperanza.
Isaías escribió a un pueblo que caminaba en tinieblas. Pero el resplandor que él anunció, esa gran luz que amanecería sobre los que moraban en sombra de muerte, Isaías 9:2. Sigue brillando hoy. Es la luz de Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Es la luz que no puede ser apagada por la violencia, la corrupción o la desesperanza de este mundo. Vivimos en días donde las malas noticias parecen multiplicarse a cada instante. Isaías nos recuerda que hay una buena noticia superior, la salvación ofrecida gratuitamente por un Dios que se deleita en redimir. Su evangelio no es solo un anuncio de salvación futura, sino una invitación presente a vivir ya como ciudadanos de su reino. El siervo que nos llama. Isaías describe al Mesías como el siervo sufriente que no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humea, Isaías 42:3. Él es tierno con los débiles, paciente con los caídos, lleno de compasión para los pecadores. A través de Isaías, Dios nos muestra que su respuesta a nuestra rebelión no es el rechazo, sino la redención, no es la condena, sino la restauración. Hoy, ese mismo siervo te llama. No importa cuán lejos hayas vagado, cuán hondo hayas caído o cuán endurecido sientas tu corazón. El mismo Jesús que Isaías vislumbró con asombro y adoración es el Jesús que extiende sus brazos abiertos hacia ti ahora. No necesitas perfeccionarte para acercarte a Él. Solo necesitas reconocer tu necesidad y responder a su amor. Una invitación a caminar en la luz. Isaías nos desafía a dejar de confiar en nuestros propios recursos y a rendirnos completamente al Señor. El profeta clama, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Esta es una invitación urgente, una llamada a no postergar la decisión de volvernos hacia Dios. Caminar en la luz significa abrazar su verdad, aun cuando incomode, confiar en su promesa, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca incierto, vivir para su gloria, aun cuando el mundo nos ofrezca caminos más fáciles pero vacíos. Isaías nos enseña que la fe no es un refugio cobarde, sino una proclamación valiente de que Dios reina, aquí y ahora. El futuro glorioso que nos espera. La visión final de Isaías no es de ruinas, sino de renovación. Nuevos cielos y nueva tierra esperan a aquellos que han confiado en el Señor. Una creación sin lágrimas, sin dolor, sin muerte. Una eternidad donde Dios mismo morará con su pueblo, y donde la justicia fluirá como un río inagotable. Esta promesa transforma la manera en que vivimos hoy. Nos da esperanza en el sufrimiento, propósito en nuestro trabajo, alegría en medio de la aflicción. Porque sabemos que nada en el Señor es en vano, que cada acto de amor, cada sacrificio oculto, cada lágrima derramada será redimida en la luz de su gloria eterna. Un llamado a responder. Hoy, al final de este viaje tras las páginas de Isaías, la voz del profeta sigue resonando. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Esta pregunta sigue en pie, dirigida a cada generación, a cada corazón dispuesto. ¿Responderás tú? ¿Te levantarás para hacer luz en medio de la oscuridad? ¿Abrirás tu corazón al siervo que sufrió para traerte vida? ¿Abrazarás la esperanza de una nueva creación y caminarás en la luz de su gloria? ¿Abrazarás la esperanza de una nueva creación y caminarás en la luz de su gloria? El Dios de Isaías no ha cambiado. Todavía llama, todavía salva, todavía renueva. Y hoy, te extiende la mano, invitándote a unirte a la historia más grande jamás contada, la historia de su amor redentor. Venid, comprad sin dinero, y sin precio, vino y leche, Isaías 55 versículo 1. La salvación es un regalo. La vida eterna es un don. Y hoy, ese regalo es para ti. Hoy, la voz de Isaías sigue viva. Nos llama a despertar. Nos invita a confiar. Nos urge a caminar en la luz del Dios que aún extiende sus brazos. No eres invisible para Él.
No estás demasiado lejos. Aún hoy, el Creador del universo te susurra. Ven. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La luz ha venido. El siervo ha triunfado. ¿Responderás tú a su llamado? Tras las páginas de Isaías, la historia continúa en tu corazón. Recuerda, donde hay fe, siempre habrá un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo encuentro.